Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, buenos días. Qué frío. Sí, bastante frío, Paola, como todos los días de invierno. ¿Cómo estás? Justo hoy día vamos a hablar de algo que mucha gente tiene problemas cuando está en la casa, siente un dolor de barriga, tiene mucha molestia y cuando va al baño se le pasa y dice, tengo algo. ¿Qué será? ¿Será un colon irritable? Bueno, en casa y en cualquier otro lugar. En cualquier parte donde te puede agarrar. Muy bien, es un síndrome que lo vamos a ver el día de hoy aquí en la Junta Médica. Además, vamos a conocer las propiedades de la menta, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios Para todas las enfermedades, claro que sí. Empezamos la Junta Médica. A ver, cuando hablamos del síndrome del colon irritable, decimos que es un trastorno funcional. ¿Qué significa esto, Leslie? Significa que existe un problema básicamente en la función. ¿Qué quiere decir? Que en teoría debería pues una absorción de los nutrientes, pero esa partecita está bloqueada por algo. Entonces, a la hora que buscamos algo macro, algo grande, no lo vamos a ver. Va a ser algo a nivel microscópico, quizás alguna enzima, alguna proteína o alguna sustancia que no está funcionando. Muchos se preguntan, ¿pero qué causa este síndrome? Y lo cierto es que hasta el momento no se ha encontrado una causa en realidad. Claro, y sobre todo lo malo de esto es que a veces cuando la persona está estresada o come ciertos alimentos se va a incrementar. Entonces va a estar con demasiado molestias medias raras. Se hincha, se estriñe o le da diarrea. La idea es que justo cuando va al baño va a hacer deposiciones y se le va el dolor. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Vamos a verlo ahora con los especialistas. ¿Este síndrome provocaría ausentismo laboral? Claro, podría porque el dolor de abdomen, el dolor de barriga, es muy molestoso. Y las personas que están con estreñimiento, más fastidio van a tener. O las personas que le da diarrea incluso, van a ir al baño constantemente. Entonces, esa incomodidad y el no saber en qué momento se va a presentar puede causar ausentismo. A ver, más cosas sobre el síndrome del colon irritable lo vamos a ver a continuación, ¿no? Con los datos que tenemos en la pantalla. El síndrome de colon irritable es un conjunto de síntomas gastrointestinales que se presentan juntos sin provocar inflamación ni daño permanente en el aparato digestivo. A ver. No se conoce la causa de este síndrome y aunque es bastante común, suele ser un padecimiento incomprendido y a veces siendo un diagnóstico que la gente piensa que es el principal, pero es un diagnóstico de exclusión. Esto implica entonces que la persona va a ir al médico, le van a hacer varios exámenes, endoscopía, colonoscopía, exámenes de heces, exámenes de todo tipo y no encontramos una causa aparente, evidente, y por lo tanto, por exclusión decimos esto es un colon irritable. Y habría que resaltar, ¿no?, la palabra que es incomprendido. Sí. Es un síndrome incomprendido. Claro que sí, ¿sabes por qué? Porque mucha gente cuando se enferma de algo quiere la evidencia de eso. Entonces, cuando va al médico y le hacen pues 50.000 exámenes, no encuentran nada. Entonces todo el mundo piensa, no tiene nada, y eso es falso. Porque sí tiene un problema, tiene muchos síntomas que van a afectarlo, le van a agravar su día a día, y por lo tanto pues las personas dicen, si no tengo nada, que no me han encontrado nada, ¿por qué me tengo tantas molestias? Pero sí tiene y vamos a ver ahora por qué. Muy bien, vamos a conocer a nuestros invitados el día de hoy aquí en la Junta Médica, nuestros especialistas. Por un lado, el doctor Jorge Garavito, gastroenterólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, y también la doctora Marta Choquehuanca, psicóloga clínica, especialista en neuropsicología y enfermedades sistémicas del Hospital Rebagliati. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa aquí en la Junta Médica. Hablamos del colon irritable. ¿Esto es algo frecuente en nuestra población? Bien, ¿puedo responder? Bien, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí, en realidad si hacemos una consulta entre médicos especialistas, ellos van a responder que más o menos es el 20 al 30% de la consulta en gastroenterología. Pero ya con los nuevos criterios del consenso de Roma, porque nos guiamos nosotros los gastroenterólogos por el consenso de Roma, Roma 4 es el último del año 2016, se ha vuelto como un poquito más estricto el tema de los criterios.
Y históricamente, más o menos en el Hospital Loaiza, donde yo trabajo, es una prevalencia entre el 5 al 10%, ¿no? Que es más o menos en los diferentes estudios de prevalencia que se han presentado en diferentes partes, en Europa o Estados Unidos, digamos, que es entre 5, 6, otros dicen 10% como máximo, ¿no? Como causa de consulta médica en gastroenterología. ¿Hasta qué punto puede afectar psicológicamente este síndrome? Doctor. De acuerdo a muchos estudios, investigaciones, actualmente se han encontrado muchas evidencias científicas de que problemas emocionales o el estrés está afectando mucho a esta enfermedad. Generalmente son personas que tienen cierta predisposición en el comportamiento y sobre todo son muy tensas, muy obsesivas. Todavía no hemos llegado exactamente a tener un perfil psicológico, pero tenemos características como son personas irritables, obsesivas, con mucha atención y no toman mucha conciencia de su enfermedad. Siempre están quejándose, siempre están con los dolores frecuentes. Entonces, dado esos estudios, creemos que mucho influyen los factores emocionales. Sí, como un desencadenante quizás. Doctor Garavito, ¿con qué síntomas principalmente va la gente que tiene colon irritable? Ok, bien, de acuerdo, como decía al principio, los consensos, el síndrome de intestino irritable se define como un dolor abdominal que puede estar asociado a 3 cosas. Uno es alteración en la frecuencia de las heces, otro es alteración en la forma de las heces, y lo otro es que ese dolor, como usted bien lo dijo al principio, va a calmar cuando uno hace la defecación. Nosotros tenemos los trastornos funcionales digestivos, y de entre ellos hay que destacar que existe la dispepsia también, que es cuando uno ingiere alimentos, y está el síndrome de intestino irritable que está asociado a la defecación. Entonces, estos puntos claves es la digestión y la defecación. La digestión asociada a la dispepsia y la defecación asociada al tema del síndrome de intestino irritable. De estos trastornos funcionales intestinales existen también otros de acuerdo al consenso de Roma, que son la diarrea funcional, el estreñimiento funcional, la distensión y ahinchamiento del abdomen. Pero de todos ellos, el más frecuente justamente es el síndrome de intestino irritable. Y vamos a tener 3 variedades, que va a ser la variedad de diarrea, la variedad de estreñimiento, siempre asociada a dolor, y la otra es la variedad alternante o la variedad mixta. Okay. Generalmente los pacientes van a llegar con dolor abdominal y uno tiene que ser muy minucioso, hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica para poder definir en qué variedad estamos. Muy bien. Por epidemiología, solo para terminar esta parte, se sabe que las pacientes femeninas cursan más con un síndrome de intestino irritable, variedad de estreñimiento, y el sexo masculino, los hombres, generalmente van más con variedad diarrea, ¿no? Que es lo que se ve por epidemiología. Ok. Vamos a seguir conversando con los doctores enseguida. Nos vamos a un pequeño corte, pero antes, ¿no? Ya para cerrar la idea, ¿no? Sobre el síndrome del colon irritable. A ver, tenemos ya un último dato. A ver, el síndrome de colon irritable se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la adultez, ¿no? Y antes ya de irnos, una consulta, como siempre, ¿no? De nuestros televidentes, a quien agradecemos por escribirnos, ¿no? A las cuentas que tenemos, por ejemplo, en el Facebook. Sergio dice, ¿los síntomas del colon irritable se pueden confundir con gastritis? Al volver se responde a esta consulta. Ya regresamos. Estamos hablando del colon irritable. Hoy nos acompañan el doctor Jorge Garavito, gastroenterólogo, y Marta Choquehuanca, psicóloga clínica. A ver, por supuesto, mi compañero de todos los días, el doctor Leslie Soto, médico internista. Nos íbamos a la pausa con esta pregunta. Sergio decía, ¿los síntomas del colon irritable se pueden confundir con los síntomas de la gastritis? Bueno, gracias por la pregunta, Sergio.
Como lo dije al principio, o sea, para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable hay que adherirnos fijamente al consenso Roma, ¿no? Roma 4. Es difícil que se puedan confundir, pero sí pueden aparecer las dos entidades a la misma vez, ¿ya? Por ejemplo, que aparezca un síndrome de intestino irritable y que a la vez aparezca la dispepsia, ¿no? Hay un trabajo muy bonito del doctor Curioso del año 2000 que está publicado en la revista de Gastroenterología del Perú y que justo habla él de la prevalencia entre la asociación de síndrome de intestino irritable y dispepsia, ¿no? Y está más o menos igual entre un 5 a 10% que puedan aparecer dispepsias. De hecho, cuando los médicos detectamos este tipo de asociación, tenemos que dar una medicación exacta, ¿no? O sea, por eso que la atención a un paciente con síndrome de intestino irritable es personalizada, porque uno tiene que ver justamente si aparece esto para poder dar la medicación adecuada. O sea, puede ¿no? aparecer gastritis con este síndrome, con este puede síndrome aparecer asociado. intolerancias con el síndrome también. Exacto, Ajá. pueden aparecer cosas muy variadas, ¿no? No, porque decíamos que uno de los síntomas característicos, ¿no?, es el dolor abdominal. Y cuando uno, por ejemplo, es intolerante, yo que sé, a la lactosa, ¿no? Tú después de consumir algún lácteo tienes un dolor de estómago tremendo que podría confundirse con el colon irritable. Exacto. O a diferencia de que solo cuando consumes lácteos te duele, pero otro tipo de alimentos no. Claro, o sea, hay que hacer un abanico de posibilidades diagnósticas cuando uno recibe un paciente con dolor abdominal, ¿no? Y entonces justamente el hecho de tener, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano, una intolerancia a la lactosa, tener una enfermedad inflamatoria intestinal, llámese enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, y es decir, parasitosis, por ejemplo, que es tan frecuente en nuestro país, pueden ser diagnósticos diferenciales con un síndrome de intestino irritable. Por eso es básico hacer una buena anamnesis para empezar. Y segundo, pedir un hemograma, pedir un parasitológico, pedir una ecografía básico para poder descartar organicidad, como lo decía el doctor, ¿no? Ante esta evidencia de que puede haber organicidad, obviamente yo voy a ir hacia ese lado tratando de hacer más pruebas diagnósticas. Claro. Pero ahí es donde viene el problema, porque algunos médicos infravaloran o sobrevaloran el diagnóstico, con lo que conlleva, digamos, a una serie de exámenes, digamos, innecesarios para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en Estados Unidos, el costo anual de lo que genera, digamos, el tratamiento para el síndrome de intestino irritable es más o menos de 1.500 a 1.700 millones de dólares. ¿Ya? E indirectamente puede llevar a un costo de 10.000 millones de dólares. ¿Te imaginas la cantidad de dinero? En el Perú no sabemos, no tenemos esos datos de macroeconomía, pero probablemente sí esté generando un costo bastante alto, ¿no?, en cuanto a consultas. Muy bien. A ver. Sí. Yo creo que podemos ir resumiéndolo para, como vemos acá en la pantalla, es dolor abdominal y cambio en el ritmo intestinal, ¿no? Es un paciente que le duele el abdomen, como dicen, me duele la barriga, y que está estreñido, está con diarrea o una mezcla de ambos, ¿no? Para sintetizarlo un poquito para que nuestros televidentes no se nos vayan por otras partes. Y estos pueden ser intermitentes e incluso cambiar en una misma persona. Cuando comenzamos a evaluar a este paciente, eso es un diagnóstico de exclusión. Bueno, antiguamente se decía diagnóstico de exclusión, ¿no? Hemos tenido muchos criterios, el criterio de Manning, el criterio de Cruyff, los criterios de Roma, empezaron con Roma 1, Roma 2, Roma 3, ahora estamos en Roma 4 ya, del año 2016, y cada vez nos volvemos más estrictos para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, ya no es un diagnóstico de exclusión, simplemente están a aplicar los criterios en forma muy precisa. Inclusive, por eso te decía al principio, cuando me preguntabas el tema de la prevalencia, en la antigüedad podíamos estar hablando entre el 12 al 20%, hoy en día con los criterios estrictos de Roma 4, la prevalencia en los diferentes países está entre el 5 al 10%, ¿no? O sea, se restringe, digamos. Ahora, es importante lo que tú dices, o sea, no es que me viene el dolor abdominal y ya tengo síndrome de intestino irritable porque descarté todo, porque, por ejemplo, puedes estar de viaje y estás en un momento de estrés, estás en un momento de exámenes, por ejemplo, es un momento de estrés. O yo, por ejemplo, ahora que estaba viniendo y había un tráfico horrible, ¿ya? También te estresa y te va a doler un poquito el abdomen, ¿no es cierto? Lo hemos sentado aquí con estas cámaras, más estresado. Más estresado todavía. Pero la idea es que el consenso de Roma dice bien claro que tiene que ser estos síntomas, por lo menos una vez por semana, y que hayan aparecido constantemente en las últimas 12 semanas y que el inicio de los síntomas haya sido en el transcurso de los últimos 6 meses. O sea, también considera el tiempo. ¿Ya? Entonces yo tengo que fijarme en ese tiempo, porque si me dicen, no, recién apareció esta semana y está relacionado a algo que produjo estrés, definitivamente eso no es un síndrome de intestino irritable, ¿no? Está en el contexto del paciente. Ahora, Marta, una de las cosas que más estresa al paciente es no saber la causa. Claro, el desconocimiento de la enfermedad. Por eso nosotros
empleamos una de las técnicas de informarle la enfermedad, que él conozca. Es importante el conocimiento para que a través de herramientas psicológicas ella pueda entender y comprender su enfermedad y manejarla de la mejor manera. Entonces es importante que una persona que sea diagnosticada con este síndrome también acuda a una terapia psicológica. Por supuesto, es necesario, porque se tiene que trabajar integralmente, o sea, la parte orgánica, la parte psicológica y hasta su medio ambiente familiar también. No, porque decíamos que incluso pues es una causa de ausentismo laboral, ¿no? O sea, problemas digamos, familiares, ¿no? Sociales, sí, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de los síntomas, ¿no? Ya los habíamos estado comentando, ¿no? Durante el inicio del programa. El dolor abdominal, ¿no? Uno de los principales y más característicos, los gases, sensación de llenura. También tenemos la distensión, cambios en los hábitos intestinales, sensación de defecación incompleta. Sí, con respecto al tema de la parte psicológica, sí está demostrado que el estrés, ya por estudios de fisiopatología, el estrés produce una alteración en el funcionamiento intestinal. Lo que se sabe, por ejemplo, que cuando uno tiene estrés, va a producir una hormona que se llama la hormona liberadora de corticotropina. Ajá. Y eso tiene una alteración a nivel de la barrera, digamos, intestinal, ¿no? La permeabilidad intestinal se altera. Y sí se ha demostrado que algunas noxas, por ejemplo, puede ser alguna bacteria, alguna infección previa o alguna enfermedad autoinmune, cuando encuentran esta barrera alterada, esta permeabilidad intestinal alterada, puede hacer que se despierte una respuesta inflamatoria. Entonces, eso es lo que también puede pasar con el estrés. Sí. El estrés altera esta permeabilidad y obviamente va a estimular la respuesta inflamatoria. De hecho, es los mecanismos que también se explican, por ejemplo, para la disbacteriosis o la alteración de la flora bacteriana intestinal, que también está, o por ejemplo, el llamado síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Entonces, ya han habido trabajos publicados donde se ha demostrado que después, por ejemplo, de una epidemia de salmonela, se produce después de 1 año o 2 años una alteración funcional, ¿no? Que es no frecuente, pero inclusive acá en el Perú también hay un trabajo descrito, ¿no? Sobre y una vez que aparece ya no se va. Una vez que aparece ya no se va. Ese es el problema. Y entonces uno tiene que también en la anamnesis, en la encuesta, en el interrogatorio del paciente, preguntar si anteriormente había tenido también este problema de infecciones, episodios de infecciones. Muy bien. Aparte de la incomodidad que tiene el paciente, ¿hay alguna secuela o algo malo que le pueda pasar? Me explico. Doctor, yo tengo colon irritable, ¿me puede dar cáncer? No, ese es un mito y eso es lo que uno tiene que explicarle al paciente. Justamente la primera etapa de tratamiento es la relación médico-paciente, la comunicación. Es decir, el paciente tiene que estar con toda la seguridad que no le va a producir a posteriori ninguna complicación, digamos, que sea no reversible, es decir, cáncer o algún problema mayor. Lo que sí hay que tener en consideración es que, por ejemplo, este problema del dolor abdominal se puede confundir con otras entidades que pueden inclusive llegar a la cirugía del paciente, como por ejemplo una apendicitis, un problema ginecológico, ¿no? Que puede llevar, porque produce, por ejemplo, dolor pélvico. ¿Han tenido casos? Sí. Hemos tenido casos que han llegado a la emergencia, sí, casos severos y que han estado a punto de entrar a cirugía, ¿no? Porque inclusive el dolor puede producir leucocitosis y entonces el cirujano viene, toca y obviamente duele la fosa ilíaca derecha, hay leucocitosis y entonces va a decir, sí, pasa a sala, ¿no? Pero claro, hay que tener un poco de paciencia, hay que esperar las 6 horas convencionales para ver si realmente se evoluciona o no evoluciona y realmente después tomar una decisión. Además, el síndrome de intestino irritable se ha demostrado que no se concentra solamente en problemas intestinales, sino pueden haber problemas extraintestinales, como por ejemplo cistitis intersticial. He tenido pacientes que decían, he estado en el urólogo 20.000 veces por una infección urinaria y era urocultivo negativo y con la pastilla que usted me dio, porque obviamente le hicimos el diagnóstico de intestino irritable, he mejorado. Oh, maravilla, ¿no? Entonces te creen que eres un dios y no sé cuánto. Pero simplemente que hay relación. Por ejemplo, la fibromialgia, los dolores musculares también están relacionados. Una alteración en el flujo de bilis también está asociada al síndrome de intestino irritable. Hay muchas entidades asociadas que uno simplemente lo que tiene que hacer es una buena anamnesis para hacer bien el diagnóstico. Marta. En realidad lo que dice el doctor, hacer una buena anamnesis también de la parte emocional, porque son personas
Como dije anteriormente, no se ha llegado a conocer un perfil exacto, pero son personas con bastantes problemas de comportamiento. Están predispuestas, están estresadas, no tienen un tipo de conducta adecuada. Entonces, por eso nosotros tratamos de enseñarles algunas técnicas cómo manejar su estrés y su tensión emocional, porque están girando en torno al dolor nada más. Son, en otros términos, bien quejosas. Todo lo ven dolor, todo lo ven crítica. Negativo. Sí, todo lo ven negativo, Muy pesimistas. ansiosos. Muy ansiosos y con una autoestima muy disminuida. Muy bien. A ver, tenemos una consulta en el Facebook de Mariana. Dice, soy una persona emocional y a veces tengo días con diarrea y otros con estreñimiento. ¿Tendré colon irritable? ¿Cómo puedo tratarlo? Bien, de hecho, como habíamos explicado, primero saber qué variedad tiene. Probablemente esta es la variedad alternante. Hay que descartar organicidad en el caso de Mariana. Lo primero, la comunicación, como ya me he dicho, con el médico. Segundo, descartar que no vayan a haber problemas psicológicos o trastornos de personalidad asociados. Y tercero, tratar de hacer algunos exámenes mínimos como hemograma, ecografía, digamos, para descartar organicidad o signos de alarma que nos hagan pensar en otro problema. No sé qué edad tiene Mariana, pero por ejemplo es importante en el Perú hacer el screening de lo que es la neoplasia, ¿no? Tenemos primero la neoplasia gástrica, que es el cáncer gástrico, que es la primera causa de muerte por cáncer en el Perú, sobre todo en el sexo masculino, y el cáncer de colon es en el cuarto lugar. Entonces, a partir de los 50 años, cuando aparecen estos síntomas a partir de los 50 años, yo ya no lo puedo tomar muy a la ligera. Entonces, yo debería de aplicar el concepto de screening o prevención. La medicina moderna se basa en prevención. Si el paciente tiene más de 50 años, definitivamente yo le voy a pedir una colonoscopía. Si es menos de 50 años, simplemente poder descartar los signos de alarma y después ya darle tratamiento. Empezar por la dieta, es importantísimo. La dieta es con carbohidratos complejos, ¿no? Fibra es importante también, pero tampoco abusar de la fibra porque puede distender y producir más dolor. Pero sí proteínas, pero evitar las grasas, evitar el café, evitar el té, evitar las gaseosas, evitar los picantes. ¿Y el café por qué? Porque produce irritación a nivel intestinal. En el momento del proceso agudo, ¿no? Porque después puede, digamos, se lo puede tomar, ¿no? Pero al menos en el proceso agudo la idea sería evitarlo. Ajá. Marta, desde el punto de vista psicológico, ¿qué le diríamos a Mariana? Que Mariana maneje bien sus emociones, darle un entrenamiento y sobre todo también evaluarla, porque el médico especialista nos deriva el paciente cuando detecta algunos problemas psicológicos, entonces nosotros evaluamos para ver si la persona tiene algo, una personalidad o un trastorno. Entonces tratamos de trabajar con ella mediante terapias y consideramos que la terapia cognitivo-conductual es la más efectiva porque ayuda a que la persona pueda manejar más sus molestias y aparte de que ella pueda tener conciencia y no estar distorsionando, ¿no?, su enfermedad y solucionar sus problemas emocionales. Que es lo más complicado Sí. al final, ¿no? A ver, Les, nos vamos con los datos. Dice, el síndrome de colon irritable es un proceso crónico con periodos asintomáticos y recaídas frecuentes. Lo que estamos viendo acá es que hay muchos síntomas que pueden ser muchas enfermedades. Por lo tanto, se requiere una evaluación por el especialista. Hay que ir de todas maneras al gastroenterólogo porque pueden ser muchas entidades y cada una un tratamiento diferente. Y dependiendo, como mencionamos ahí, de la intensidad de los síntomas, puede afectar la calidad de vida de las personas que lo padecen. Por lo tanto, una enfermedad que nos va a atacar, hay que irnos hacia el gastroenterólogo, una buena evaluación, un apoyo psicológico y con eso vamos a tener un buen tratamiento. Hablamos de que se caracteriza por recaídas, ¿no? Pero a pesar de que una persona ya lleva tratamiento, ¿de todas formas aparecen estas recaídas, o sea, estos ciclos alternados? Bueno, cuando el paciente ya está en tratamiento es poco probable que aparezcan las recaídas. Para que quede claro. Sí, para que quede claro. O sea, el paciente tiene que consultar al médico y el médico va a tomar las medidas. Del hecho simplemente de hacer un cambio en los hábitos alimenticios, en la dieta, ya estamos logrando, ya es un cambio muy positivo. Estamos logrando muchísimo.
Y en segundo lugar, dependiendo de la variedad, si es variedad de estreñimiento o variedad de diarrea, obviamente si es estreñimiento le vamos a aconsejar los llamados bulkis o formadores de heces, ¿no? Por ejemplo, la lactulosa, ¿no? O el polietilenglicol, que son medicamentos que se usan, estimular el consumo de agua, de fibras, como habíamos hablado. Y en la variedad de diarrea también existen otros tipos de productos, como por ejemplo los espasmolíticos, ¿no? Los glumuros, por ejemplo, el tuilonio, el pinaverio. Hay muchos medicamentos que se están usando, ¿no? Siempre ha sido históricamente más complejo tratar la variedad de estreñimiento que la variedad de diarrea. Ahora, una persona que está con esta etapa del estreñimiento, ¿qué pasa si toma laxantes? La idea es que primero consulte, porque el tomar laxantes también puede ser perjudicial para el paciente. O sea, tomar laxantes a libre albedrío, me voy a la farmacia y lo primero que le dan es la tan famosa loperamida. El paciente comienza con loperamida, al final también va a tener problemas por el tema de la loperamida. Puede tener, digamos, alteraciones de la mucosa colónica también. Entonces es importante poder diagnosticarlo y hacer un tratamiento, digamos, integrado, ¿no? en el paciente. Ojo con los laxantes. A ver, tenemos una pregunta más, Leslie. Edgar desde el Facebook nos dice, ¿el consumo de infusiones ayuda a disminuir los síntomas del colon irritable? Lo sabremos después de la pausa. Y también, ¿qué más vamos a saber? Bueno, pues no, las propiedades de la menta. No solamente nos da un frescor. Claro, y a veces la tomamos como un bajativo, pero sirve para varias cosas más. Se lo contamos al volver. Empezamos nuestro bloque natural. Hoy nos acompaña Rocío Santibáñez, química farmacéutica del CENSI. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida a la Junta Médica. Saludos a Jorge Cabrera. Le voy a dar nuestros saludos, ¿no? Que él nos acompaña también. Está en misión recoger plantas. Sí, están por la región de Moquegua. Ajá. A ver, hoy vamos a hablar, Rocío, de la menta, ¿no? Hablamos con el doctor Garavito y nos decía que, por ejemplo, en España ya están recetando aceite de menta para contrarrestar los efectos o los síntomas del colon irritable. Exactamente. Sí. Bueno, ante todo, buenos días. Hola, Paola, doctor Leslie, muchas gracias. Sí, efectivamente, como ya lo han explicado claramente, la sintomatología y todo el cuadro diagnóstico del síndrome de colon irritable, efectivamente, en esta oportunidad venimos con la menta piperita, que tiene un uso tradicional en nuestro país. No es una planta propia de nuestro país, es una planta introducida. Sin embargo, como ustedes ya saben, durante la época de la colonia han introducido una serie de especies vegetales, como el eucalipto, la manzanilla, el hinojo, el romero, tomillo, y muchos de los que nosotros usamos dentro de nuestro arte culinario, dentro de la gastronomía, pero también dentro de nuestras bebidas tipo infusiones, ¿no? En nuestra alimentación. Sí, en esta oportunidad es la menta, cuyo nombre científico es la menta piperita, y también cuando ustedes quieran comprar estas especies vegetales, pueden adquirirlos en los mercados, cualquier mercado que venda este tipo de hierbas. También te suelen dar otra que es también una menta, ¿no? Otra especie similar. Sin embargo, ahorita voy a pasar a diferenciar entre estas dos, y una que es, digamos, la hermanita, ¿no? Que es la hierbabuena, ¿no? Que es utilizada para preparar, por ejemplo, el caucao. Ahí nosotros lo identificamos. Entonces, en el caso de la menta piperita, es una Labiacea, Lamiaceae, es del género Lamiaceae, es una planta. Estas plantas son andinas, son de la costa, no en la Amazonía, crecen más o menos alrededor de los 0 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y tienen la característica, si ustedes se dan cuenta, que los bordes, ¿no? Son dentados, tiene una hoja puntiaguda, tiene un peciolo y es una hoja relativamente, digamos que de unos entre 3 centímetros más o menos, ¿no? Excelente, para poder reconocerla. Y sobre todo, si tú lo ves, el tallo, ¿no? Es de un color medio rojizo y el otro no, ¿ve? A pesar que son dos familias. ¿Y hay diferencias entre ambas mentas? Realmente la menta, en este caso, ¿no? Dentro de la apariencia física, no queda bueno. Sí, sobre todo en la intensidad y la concentración que tienen de mentol.
¿no? Que de ahí derivan justamente el nombre. Y el mentol es el que tiene la acción farmacológica de estas especies. Cuéntanos, Rocío, mucha gente conoce mucho la menta porque después de una comida pesada la toma para bajar. Exacto. Básicamente para ayudar a la digestión. Pero, ¿en qué más podemos utilizar la menta? Mira, la menta, como lo he mencionado, muchas veces nosotros lo relacionamos a nivel de gastronomía, porque es utilizado en los alimentos, últimamente en las preparaciones y un poco a nivel gourmet también, ¿no? En los postres, ¿no? Que suele colocarse en las hojas de creo que menta. la menta es una de las plantas más conocidas porque todo el mundo conoce que está en los chicles, ¿no? El sabor, la pasta de los dientes. Exacto, pero si se han dado cuenta, se direcciona por ese lado y no mucho el efecto de sus bondades terapéuticas. Claro, eso. A eso vamos. Y Más justo por ya, el sabor y frescor. claro, y justo ya el doctor Garavito hizo mención. Esto ya no solamente es a nivel del uso tradicional, porque el uso tradicional en nuestro país, como ustedes dicen, ya es bastante conocido. Por lo general se utiliza como infusión y justo acá tenemos, bueno, una cosa muy rápida. Simplemente pueden coger una cantidad de plantas dependiendo del tamaño de la taza que tienen para preparar esta infusión y agregar simplemente agua hervida hasta que tome una tonalidad, ¿no? Un color propio de este tipo de infusiones. En alguna entrevista anterior se consultó y se dijo, ¿no? ¿Qué cantidad puedo poner? Pero verdad que en la casa pues uno no va a estar midiendo si son 5 gramos, 10 hojas, uno no está contando, pero justamente está la parte visual, ¿no? Uno no va a tomar una bebida tan oscura porque ya estaría demasiado concentrada. Y tan clara. Entonces, y justamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el veneno y el remedio? La dosis, la concentración, ¿no? Y ahí va el mensaje. No todas las plantas medicinales tienen bondades terapéuticas, pero también tienen efectos adversos y también pueden interaccionar con algunos otros fármacos, ¿no? Claro. Y por ello es importante de que las personas, sobre todo, si bien es cierto, esta es una recomendación para el uso, en este caso para el trastorno del síndrome del colon irritable, pero también es necesario el diagnóstico correcto, ¿no? Efectivamente, ya los doctores lo han explicado muy bien, cuál es la sintomatología. Igual, la menta solamente trata los síntomas, no es curativo. Dime, la parte de la planta para la parte respiratoria, mucha gente lo usa para el asma, para abrir los bronquios, cuéntanos. Cierto, y hay evidencia, y me adelanto ahí de mencionarles, hay muy buena evidencia, revisiones sistemáticas de estudios con la menta piperita, que es la especie, ¿no?, de esta menta, y es una de las plantas que tiene mayores estudios y mayor evidencia. Hay otros que le siguen, por ejemplo, la cúrcuma, inclusive la alcachofa también, ¿no?, dentro de estos estudios que se han realizado. Y cierto, a nivel bronquial se pueden realizar inhalaciones con esta planta, ¿no? Tú puedes ponerlas en agua hirviendo y realizar estas vaporizaciones. También el doctor ya... ahí la cabeza y te tapas. Sí. No exponerse mucho tiempo, exacto, no exponerse mucho tiempo por el efecto del mentol. Claro. Y como lo mencioné, las plantas medicinales no son inocuas, entonces siempre hay advertencias a tener en consideración. Uno es que no lo puedes usar en mujeres embarazadas, no en lactantes, no en niños menores de 2 o 5 años, dependiendo del cuadro, y principalmente, vuelvo a repetir, todo previo diagnóstico correcto frente a la dolencia o patología en la que estamos. Ahora, Rocío, la hierbabuena. Ya. Bueno, realmente la hierbabuena, como estudios dentro de lo que es el síndrome de colon irritable, no cuenta con tanta bondad de evidencia como la tiene la menta piperita. Sin embargo, es parte de la familia de las labiadas y este conjunto de plantas que nosotros usamos para trastornos gastrointestinales, para la flatulencia, para la distensión abdominal, como mencionaba el doctor, y eso es ampliamente conocido. Si ustedes un poco recuerdan lo que nos dan por recomendación de la abuela, de los padres, que te dicen, tómate tu orégano, tu enojo, tu menta, y eso está demostrado. En muchos estudios se ve que la combinación de este tipo de especies de labiadas con estos efectos terapéuticos efectivamente ejercen un efecto recomendable, ¿no? Bueno, aparte que se usa también en las comidas. A ver, una vez escuchado ya la explicación de Rocío, nos vamos con la mesa de la Junta Médica, pero antes quiero que me pongan la pregunta, ¿no?, sobre las infusiones, ¿no?, para ver qué nos puede responder Rocío y también el doctor Garavito. A ver,
Edgar decía, ¿el consumo de infusiones ayuda a disminuir los síntomas del colon irritable? Sí. Y justamente ahí vamos a irnos a la evidencia científica, que cuando va de la mano de la medicina tradicional, realmente nosotros ponemos en valor, ¿no?, todas estas prácticas naturales. Y justamente, como lo ha dicho también los doctores que me han antecedido, no hay una cura para ello. Entonces nosotros tratamos las partes de la sintomatología. Sí. En el caso de la menta piperita se ha probado que disminuye significativamente el dolor estomacal, la distensión abdominal, y se ha medido inclusive con valores de calidad de vida, o sea, mejora la calidad de vida, ¿no? ¿Tomando una tacita al día, por ejemplo? Mira, lo recomendable sería, si es el recurso inmediato que tenemos, puedes tomarlos 3 o 4 veces al día, de un máximo de una coloración tolerable como esta, como agüita de tiempo, por unas 4 semanas, 2 semanas. Sin embargo, si ya nos ponemos un poco más sofisticados, también tenemos ya el aceite de menta, ¿no?, que ya estamos hablando ya de una presentación de un producto natural, una presentación. Ahí sí, ¿no?, hay que trabajar ya, diluir las gotas y todo, eso ya bajo una prescripción médica, porque ¿qué son los aceites? Los aceites es la planta muy concentrada, entonces la dosis definitivamente requiere un manejo médico. Claro que sí. A ver, el doctor Garavito, ¿qué opina desde el otro lado? Bueno, sí, con respecto a la pregunta de nuestro oyente, que si las infusiones son buenas, sí, claro que son buenas, como acaba de explicar la licenciada. Definitivamente la menta es buena, tiene propiedades carminativas, es decir, para la flatulencia, tiene propiedades antiespasmódicas, y está estudiado de que la sustancia que es el mentol, la sustancia activa, digamos, bloquea los canales de calcio, produciendo una relajación en el músculo liso intestinal. Y además tiene propiedades coleréticas, porque otra de las cosas que se han visto en la alteración fisiopatológica del síndrome de intestino irritable es que va a haber una alteración en la absorción de bilis, y esa bilis que se queda en el intestino también produce irritación. Entonces la menta, al tener propiedades coleréticas, va a ayudar a mejorar esos síntomas. Pero no solamente la menta, como dijo la doctora, sino, por ejemplo, tenemos otra planta. Nosotros somos un país que tiene una riqueza herbaria totalmente alta, ¿no? Y entonces tenemos también, por ejemplo, la muña que se usa para la gastritis, y la muña que se ha confirmado ya por estudios hechos por científicos peruanos que tiene, digamos, una actividad bactericida contra el Helicobacter pylori, ¿sí? También es una planta que se puede usar para el síndrome de intestino irritable cuando tenemos distensión abdominal, gases, flatulencia, y también en el tema de la diarrea y el estreñimiento, ¿no? Así que, de hecho, hay muchas infusiones, la manzanilla, el anís, también van a ayudar a mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Claro, pero como dice el doctor, no van a ayudar, no sustituyen el tratamiento que pueda dar el médico por solo tomar menta o consumir muña, ¿no?, entre otras plantas. Ahora, doctor, estamos comentando aquí sobre el aceite de menta. ¿Ya se vende aquí en el Perú también? Hay aceite de menta en las tiendas naturistas, no está sociabilizado quizás con la mayoría de los gastroenterólogos. En lo que conversamos hace un rato, ya las guías europeas, incluyendo la guía española de gastroenterología para síndrome de intestino irritable, habla del uso del aceite de menta, ¿no?, como parte del tratamiento para el síndrome de intestino irritable. Muy bien. A ver, Marta, ¿quieres comentar algo de repente? Sí, es muy importante lo que están manifestando, pero yo sigo incidiendo que a todo esto es importante el factor emocional, el buen manejo de su estrés. Claro que sí. Bueno, yo a ello quisiera agregar también, estos aceites esenciales por lo general actúan a nivel de ciertos receptores, y algunos de ellos relacionados justamente con el estado de ánimo, el manejo de la salud mental. Entonces, este tipo de recursos naturales, ¿verdad?, que son una maravilla, porque dentro de la que se vienen usando ancestralmente, por ejemplo, la menta piperita tiene antecedentes de más o menos 25 siglos atrás dentro en el contexto de la medicina tradicional persa. Revisamos también el tema de los griegos, los romanos, ¿no?, que lo usaban ya como aromatizante en algunas fragancias. Y además, un dato adicional, dice la tradición, no hay revisión todavía, de que era muy buen afrodisíaco y se le daba a los soldados romanos, ¿no? Entonces, si a eso le complementamos con miel... Le traemos agüita, entonces.
Y verdad que en ese sentido hay que poner el valor a estas medicinas tradicionales de los diferentes países que cuando se aplican acá en nuestro país pasan a ser la medicina alternativa o complementaria, Complementaria, ¿no? básicamente. Exactamente. Muy bien. Sí, algo interesante que sí hay que recalcar, por favor, es que todas las plantas que tenemos acá tienen una evidencia científica, por eso hablamos con las personas del CENSI. Y el CENSI tiene su libro, el libro verde, que sale todas las indicaciones de cada una de las plantas. No vean, por favor, al doctor Google, que dice que todo sirve para todo. Hay cosas que están bien determinadas y hay que utilizarlas adecuadamente. Perfecto, agradecemos a Rocío Santibáñez, Ok, química muchas farmacéutica, gracias, por Rocío. haber estado hoy en Junta Médica. ¿Nos dejas un poquito de menta? Sí, por favor. Y sobre por todo favor. ahí pueden percibir el aroma del mentol, que es característico, Sí. y sobre la superficie ven como una capita así media grasosa, justamente es el aceite esencial, ¿no? Porque con el agua caliente se tiende a extraer. Claro, ¿no? Ahora que dijiste que es afrodisíaco también, se lo vamos Sí. a dar a los chicos acá. Hay que hacer un estudio y hay que aprovechar acá. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero antes tenemos ya otra Más consulta, preguntas. ¿no? Para al volver. A ver, Maxi dice, las personas operadas de apendicitis, ¿tenemos más posibilidades de desarrollar colon irritable? ¿Tendrá alguna relación, Leslie? Veremos después de la pausa. Ya regresamos aquí en Junta Médica. Ok, gracias. Muy bien, vamos con las consultas, ¿no? Pero antes me he sentido halagada aquí en el corte porque el doctor pensaba que era doctora, no me lo puedo creer. Bueno, tiene bastante conocimiento en medicina. pues. Y ya la experiencia en los programas, de hecho, le da Sí, un sí. agrado Vamos a dar su importante. diploma al final del programa. Mi examen, a ver si he pasado o no he pasado la prueba. Exacto. A ver, Maxi, dice, las personas operadas de apendicitis, ¿tenemos más posibilidades de desarrollar colon irritable? No, A ver. no tendría por qué. No tiene ninguna relación. Ninguna relación. Probablemente, como estábamos conversando, con otro tipo de entidades como la enfermedad inflamatoria intestinal podría estar en relación, hay trabajos, pero con el síndrome intestino irritable no tendría por qué. Está jalado de los pelos eso. Sí, en todo caso habría que buscar, hacer como decíamos al principio, una buena anamnesis y buscar podría ser el origen en el contexto de este paciente, ¿no? De que tenga estos síntomas. Ajá, ok, queda claro entonces, no hay ningún tipo de relación. No Leslie. hay ningún tipo de relación. Sí, cuando los pacientes van por esta sintomatología, ¿cómo te explico? ¿Aceptan su diagnóstico de entrada, que puede ser un colon irritable? No, ese es el problema, porque los pacientes van a pasar por diferentes médicos. La mayoría de ellos han pasado por 4 o 5 médicos y llegan a la consulta, digamos, para tener una nueva apreciación, ¿no? O un nuevo diagnóstico. Inclusive pasan también por otras especialidades, ¿no? De hecho, como hablábamos con la doctora, el tratamiento del síndrome de intestino irritable al final es multidisciplinario, es decir, tiene que estar en consenso el gastroenterólogo, el médico internista, psiquiatría o psicología, digamos, todos de la mano para poder llegar a un diagnóstico fino, ¿no? Y también darle el tratamiento adecuado al paciente. Pero sí, y justamente por eso de los costos elevados, ¿no? Eso es lo que explica, por ejemplo, los artículos que vienen de Estados Unidos, Claro. por qué es tan alta, digamos, el costo que se paga por esta enfermedad en los Estados Unidos, porque los pacientes toman, digamos, a cada rato consulta y quieren una opinión diferente, ¿no? Y a veces ahora, por ejemplo, en el caso nuestro, en el Ministerio de Salud, al tener el tema del Seguro Integral de Salud, ellos exigen a veces de que se le hagan, digamos, estudio diagnóstico, ¿no? Quieren hemograma, ecografía, quieren llegar hasta la tomografía cuando no encuentran una mejoría clínica, ¿no? ¿Y hace falta estas imágenes para diagnosticar el...? No, como decíamos, cuando el paciente es bien, digamos, interrogado, cuando hay una buena anamnesis, O sea, todo es clínico. todo es clínico, Ah, ok. no es necesario, salvo, como dijimos al principio, que esta entidad aparezca después de los 50 años. Ok. Después de los 50 años ya viene el tema de prevención o screening, que tenemos que descartar neoplasias o otro tipo de O sea, que no es patologías. necesario una ecografía, por No. ejemplo, en la zona abdominal para descartar. No, o sea, para empezar, sí, hemograma, una ecografía, un parasitológico seriado, porque son, digamos, entidades frecuentes, orgánicas, la parasitosis, la litiasis vesicular, etcétera, son enfermedades que son frecuentes, sí se podría descartar eso, ¿no? Pero son, digamos, herramientas diagnósticas que no son tan costosas, ¿no? Claro. En relación, por ejemplo, a hacer un estudio endoscópico, hacer una resonancia, una tomografía, eso sí no se debería de postergar para pacientes que tengan, digamos, antecedentes de enfermedades, ¿no? Familiares, por ejemplo, cáncer de colon familiar o poliposis o enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, para esos pacientes sí se puede, digamos, recurrir a estas ¿Algo que herramientas. añadir, Marta? Eh,
Yo sigo pensando de que estas personas no están bien anímicamente. Siempre el factor psicológico, problemas familiares y las tensiones acarrean este tipo de síntomas. Y el mismo síndrome también. Sí, el mismo síndrome. Entonces es un círculo vicioso. Claro, y nosotros lo abordamos enseñándole algunas herramientas, estrategias, cómo manejar estos síntomas. Por ejemplo, a ver. Técnicas de relajación, terapias psicológicas, con varias sesiones, ¿no? Porque a nosotros nos llega, por ejemplo, el especialista, el gastroenterólogo, detecta algo y nos deriva. Y nosotros empezamos a evaluar y de acuerdo al diagnóstico empezamos un tratamiento individual o grupal. Y incluso familiar todavía. ¿Y estas técnicas de relajación también las pueden hacer en su casa ellos solos? Claro, le enseñamos las técnicas para que ellos puedan realizarlo individualmente y grupalmente también. Ajá. Y es importante que la familia entienda. Por supuesto, la familia es un ente colaborador, porque ¿de qué sirve que estemos trabajando con ellos si siguen la misma problemática en casa? A veces no los entienden, no los comprenden, entonces es necesario trabajar integralmente. Por supuesto, ¿no? Hay mucha gente que básicamente piensa que tiene algo más, ¿no? O sea, el problema de estas personas que están muy ansiosas es que piensan que detrás de eso tiene un cáncer o algo terminal o algo que no tiene solución. Sí, sí, efectivamente, sí. Mayormente son negativistas y creen que tienen algo muy, muy grave. Por más que ven que no hay nada. Así es. Por eso trabajamos para que disminuyan esas creencias y esos síntomas y puedan manejarlo de la mejor manera. Fundamental la parte psicológica. A ver, Doris nos llamó desde Surco, dice, sufro de estreñimiento y tomo pastillas para poder ir al baño. Pero llega un momento que estas ya no hacen efecto. ¿El estreñimiento es un síntoma de colon irritable? Bien, como dijimos, Vamos por partes. sí, claro. Las pastillas. Sí, claro. Ajá. No es bueno tomar pastillas a libre albedrío, siempre hay que consultar al médico porque hay quizás hacer algunos exámenes, ¿no? Hace un rato, ya para corregirme, había hablado de la loperamida es para el tema de la diarrea, ¿sí? Pero para el tema del estreñimiento también hay algunos ciertos medicamentos, ¿no? Hay nuevos medicamentos como el inaglutide y otros medicamentos que están llegando a Estados Unidos, también nuevos, pero siempre es bueno consultar. Ahora, como habíamos hablado al principio, hay que tener en cuenta que tenemos los trastornos funcionales intestinales, es una gama de trastornos funcionales. No solamente está el síndrome de intestino irritable, tenemos también el estreñimiento funcional, la diarrea funcional, tenemos la distensión, hinchamiento abdominal funcional, ¿no? Y de todas esas gamas, el más importante es el síndrome de intestino irritable. Pero cuando solamente viene estreñimiento, podría tratarse también de un estreñimiento funcional. Y la clave para poderlo diferenciar es, el estreñimiento funcional solamente es estreñimiento sin dolor. ¿Ya? Y el síndrome de intestino irritable es estreñimiento más dolor. Esa es la clave para ya más o menos sí lo he podido diferenciar. Y claro que va a haber diferentes grados de severidad ya con el síndrome de intestino irritable. Ahora es importante que en el caso de las chicas, como habíamos dicho también al principio, tienen más frecuencia de estreñimiento que diarrea. El hombre es más con diarrea. Entonces, ya empezando, si es una mujer joven y tiene estreñimiento, yo sí me puedo ir pensando hacia que puede ir al síndrome de intestino irritable y tengo que incidir en mis preguntas, ¿no? Y tiene que ver mucho la parte psicológica, como dijo la doctora, porque también hay trabajos en relación a esto, donde se ha visto que, por ejemplo, chicas jóvenes que han tenido, por ejemplo, crisis como rupturas de pareja o separación de padres, o inclusive haber escuchado una palabra soez que les puede haber afectado emocionalmente, porque fisiológicamente también existe lo llamado el eje intestino-cerebro, y además el eje intestino talámico que está en relación a las emociones. Emociones y estrés pueden a posteriori también desencadenar un problema a nivel motor intestinal, y eso producir justamente la variedad de estreñimiento. Sí. Y cuando las mujeres, por ejemplo, están cerca de su periodo, ¿ahí se pueden producir también estos cambios? Está una de las características también es el dolor pélvico, ¿no? El dolor pélvico es importante en el síndrome de intestino irritable, podría confundirse, pero justamente ahí está el tema de la anamnesis en las preguntas que se le hará al paciente. ¿O se puede agudizar, mejor dicho, el síndrome en épocas del periodo menstrual? Sí, podría ser que sea, es que también hay otras cosas, ¿ya? O sea, acá podríamos hablar 2 horas del tema. ¿Por qué? Porque en la fisiopatología se habla de que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen una hipersensibilidad visceral aumentada y una disminución al umbral del dolor. Es decir, por ejemplo, lo que normalmente tú puedes tener 100 centímetros cúbicos de aire o gas en tu intestino, yo y la doctora también, el doctor también, si tú tienes intestino irritable, estás más como que sensibilizada a ese cambio.
existen unos movimientos en el intestino que se dan después de comer, no el peristaltismo, sino es el complejo motor migratorio, que son como contracciones que van aumentando. Yo no las siento, ahorita estamos todos teniendo un complejo motor migratorio porque ya hemos tomado desayuno, ¿sí? Pero el que tiene síndrome de intestino irritable, ese complejo motor migratorio lo va a sentir como movimientos ahorita. Entonces va a tener dolor. Entonces, de hecho, si hay una persona o una mujer tiene síndrome de intestino irritable, probablemente este proceso de menstruación pueda producirle más dolor que a una persona que no tenga síndrome de intestino irritable. Ajá. A ver, Melissa. En Facebook, Melissa nos cuenta qué síntomas se sienten cuando se tiene esta enfermedad. ¿No? Y aquí en el switcher nos van a poner la claqueta de los síntomas que ya habíamos mencionado, ¿no? Para que los doctores puedan explicar nuevamente, ¿no? Para realidad los síntomas son bastante simples, ¿no? Dolor abdominal, gases, sensación de llenura, ¿no? Decíamos cambios también en los hábitos intestinales, la distensión y la sensación de defecación incompleta, ¿no? Claro, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Sí, y llamar la atención que todos los síntomas que uno tiene puede ser parte de muchas enfermedades. Y aquí están los criterios diagnósticos que estuvimos comentando. Dolor abdominal recurrente al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, que se asocia con la defecación, con la frecuencia de las heces y el cambio en las formas de las heces. Esos son los criterios diagnósticos que actualmente Roma 4 está aceptando y lo cual nos estamos guiando para los diagnósticos. Exacto. Entonces tenemos, por favor, cualquier enfermedad de este tipo, hay que ir al especialista. Puede ser síndrome de colon irritable o puede ser otras enfermedades que el especialista nos va a decir qué cosas pueden ser. Y otro, disculpa que te interrumpa, otro de los síntomas que lo tomaba en cuenta el criterio de Manning de los años 80, porque ahora ya no estamos utilizando Manning, era la presencia de moco, de mucosidad. Entonces muchas veces la gente, sobre todo mujeres, que están con estreñimiento vienen que han sentido como una sensación de mucosidad o una sustancia blanca que salió por la zona rectal y entonces piensan que es algo malo, que se está desprendiendo algo, que se ha perforado algo, porque es una cantidad bastante importante en volumen de mucosidad que se puede llegar a eliminar. Es parte y es parte del síndrome de intestino irritable por la inflamación constante que hay. Entonces, cuando ellas vean moco, eso no es sinónimo de cáncer ni nada malo, ojo. ¿Ya? Tiene mucho que ver con la relación del síndrome de intestino irritable. No lo toma en cuenta Roma, pero sí era un criterio en la antigüedad con Manning y de hecho se tiene que relacionar con síndrome de intestino irritable. Vamos ya con la última consulta. A ver, dice, ¿es cierto que tomar 8 vasos de agua al día ayuda? La evidencia actual dice lo contrario. Sí, es verdad. Tomar agua, de hecho, va a ayudar sobre todo para la variedad de estreñimiento. ¿Sí? De hecho, es importante que se hidrate bien el paciente y más allá de eso, lo que habíamos hablado, los cambios en los hábitos alimenticios, sobre todo el consumo de fibra, ¿no? y carbohidratos complejos, que era lo más importante. Perfecto, muy bien. Entonces, ya como decía el doctor Garavito, solo con cambiar la dieta vamos a ver un cambio, ¿no? De hecho importante, que sí. ¿no? Sí, pero sí, no olviden acudir siempre, ¿no?, al médico para un correcto diagnóstico y al mismo tiempo un tratamiento, y también pueden utilizar, ¿no?, la menta, ¿no?, como un complemento. Como un complemento, de hecho, sí. Para que nos pueda ayudar. Muy bien. A ver, las conclusiones finales, doctor Garavito, Marta. Doctora. Es importante tener la ayuda psicológica para que sí se pueda abordar y darle herramientas y estrategias a los pacientes con el síndrome irritable para que puedan mejorar y conllevar mejor su vida personal y recibir la ayuda psicológica integral. Muy bien, doctor. Bueno, concluir que el síndrome de intestino irritable es una causa de consulta médica bastante frecuente y que causa mucha comorbilidad y ausentismo laboral sobre todo, que es importante hacer un buen diagnóstico de la enfermedad de acuerdo a los criterios ya establecidos y que al momento que el paciente tenga los síntomas debe consultar con un gastroenterólogo para poder saber y definir cuál va a ser el tratamiento y el manejo de estos pacientes. Y recuerden, ¿no?, que el colon irritable no les va a llevar a un cáncer. Exacto. No tiene relación con la apendicitis, ¿no? Nada de eso. Malo. No es nada malo. Y por último, sí, como siempre, acá brindamos ayuda para que usted pueda orientarse adecuadamente a qué especialista tiene que ir. Muchos síntomas que hemos visto ahora pueden ser parte de muchas enfermedades, pero el síndrome de intestino irritable tiene tratamiento, tiene un manejo, siempre y cuando lo diagnostiquemos rápidamente. Y Leslie es una palabra clave, ¿no? Los médicos nos orientan, orientación, lo ponemos en mayúscula, subrayado y en negrita. Entonces, una orientación no sustituye una consulta médica.
Así es. Si quieren ir a consulta ya saben dónde buscar a los médicos. Nos vamos. Acabó el programa. Que tengan un bonito día. Gracias. Chao, chao.